primer paso para arreglar un problema es detectarlo y aceptar que tienes un problema. La inteligencia artificial no es ni buena ni mala, es una herramienta. Si hacemos las cosas bien, la inteligencia artificial es una oportunidad para... Soy una persona muy normal y la razón por la que he conseguido hacer esto no es que sea súper inteligente como Einstein ni nada de eso, ha sido más, es el precio que hay que pagar para llegar a determinados sitios. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy tengo el gran privilegio de conversar con Pilar Manchón, una de las figuras más influyentes en el campo de la inteligencia artificial y directora de estrategia de investigación de IA en Google. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, que es un placer de estar contigo charlando hoy porque la IA y la IA generativa es algo que me apasiona y con una persona como tú seguramente que vamos a aprender un montón conversando juntos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a charlar un poquito con vosotros. Ya, la inteligencia artificial es mi día a día, pero también la disfruto, con lo cual no... esto es más un placer que otra cosa. Pues fantástico. Oye, lo estábamos hablando antes de arrancar la grabación, pero tú te estás tomando café porque es la mañana, ¿no? Para ti. Sí, son las 8 de la mañana, entonces tempranito. Pues esto para la audiencia es un placer. A las 8 de tenerte conectados con nosotros. Gracias por el esfuerzo. Nada, es un placer. Estas diferencias horarias a veces demandan que uno estire un poquito sus horarios. Total. Oye, Pilar, cuéntanos un poco cómo tú, o sea, porque cuando te presentamos diciendo te encarga de estrategia IA en Google, ¿sabes? Esto es un poco el resultado, pero a mí lo que me gustaría entender, y seguramente a muchas personas de la audiencia, es cómo tú llegas a esta posición, ¿no? Y además tienes un background emprendedora. Entonces, ¿nos explicas un poco cómo llegas a lo de la IA, que no es recién para ti? Bueno, la verdad es que ha sido un camino muy largo, ¿no? Porque yo ya soy mayorcita. Entonces, llevo toda mi vida adulta, digamos, involucrada con la inteligencia artificial y esto pues implica que ya estaba metida en la inteligencia artificial cuando todavía no era algo que la gente pues viera más allá de las películas o los libros de ciencia ficción, ¿no? Cuando todavía no estaba muy de moda. Y en aquellos tiempos, estamos hablando pues de los años 97, 98 y ya a partir de ahí, para estudiar inteligencia artificial tenías que irte fuera. Había muy pocos programas y no había programas específicos de inteligencia artificial, sino más bien pues un máster aquí o una asignatura allí y demás. No eran carreras completas ni programas completos y en consecuencia pues había que navegar internacionalmente para poder formarse, ¿no? Y en mi caso en particular se daba la circunstancia de que estaba a caballo entre las ciencias y las letras. Y eso lo hacía más complicado todavía porque, bueno, si estudias letras, pues como que te resulta muy complicado luego embarcarte en algún programa de ciencias. Y ahí fue donde tuve yo, pues suerte, de alguna manera fortuna, y bueno, con una formación más híbrida, primero en el instituto, haciendo la versión más científico-tecnológica y habiendo empezado físicas en la universidad, pues tenía una base matemática suficiente, digamos, para embarcarme luego en inteligencia artificial. Pero la parte más humanística vino después accidentalmente, porque tuve un accidente deportivo, tuve una luxación de rótula justo cuando estaba haciendo mi primer año de físicas y eso me tiró el año completamente a la basura. Y a la vuelta, pues ya no quería hacer físicas y quería hacer algo más. Decidí irme a Inglaterra a aprender inglés. Luego empecé a hacer lingüística y filología. Y entre una cosa y otra, al final, lingüística, filología, mi pasión por las ciencias y la tecnología, acabé haciendo ciencia cognitiva, lenguaje natural en un máster con una beca del British Council de la Caixa en Edimburgo y bueno, luego haciendo un doctorado en lingüística computacional e inteligencia artificial, que fue lo que ya me consolidó, digamos, todas estas cosas en algo más concreto. Sí, pero en este momento,
¿Qué hace que tomas esta decisión, ¿no? De orientarte con la inteligencia artificial? ¿Tú veías lo que iba a pasar? ¿Anticipabas algo? ¿Qué dirías? Si intentas de volver atrás, ¿no? Y ponerte en tu mente en este momento, ¿qué ha hecho que dijiste, oye, por ahí me voy a orientar? Bueno, tengo que decir que me encanta la ciencia ficción. Y entonces, por aquella época estaba leyendo probablemente todo lo que había disponible de ciencia ficción. Y eso, quiera que no, te inspira de alguna manera, ¿no? Es un poco como leer a Julio Verne antes de que fuéramos a la Luna o de que existiera el submarino o algo así, Sí, ¿no? Es sí. decir, bueno, pues estas cosas tienen sentido y van a pasar. La cuestión es que lo que no sabes, sobre todo a esa edad, que yo era muy jovencita en aquel momento y tenía una base, pues, como las personas de mi alrededor, ni más ni menos, no, es mucho más difícil ponerle un marco temporal. Sabes que las cosas van a venir, sabes que hay que seguir investigando, apostando, invirtiendo en esos cimientos de lo que podría ser, y lo que no sabes es cuándo realmente va a explotar o vas a llegar. Y esa fue la gran apuesta, yo creo. Yo creo que estaba muy convencida en aquel momento, lo sigo, de que las tecnologías iban a avanzar en esa dirección y que íbamos a poder mantener conversaciones inteligentes con máquinas. Y a partir de ahí, pues ya fue todo el ir viendo cómo avanzar, en qué dirección, con qué mecanismos, con qué algoritmos, cómo iba avanzando la tecnología y cómo hacer de eso no solamente una línea de investigación, sino una línea de negocio. Y Claro. pues ahí, a partir de ahí, utilizar la ventaja, digamos, que teníamos en las tecnologías que habíamos desarrollado y comparativamente con lo que había en el mercado en ese momento, que en mi opinión era muy superior. Y de ahí pues ya saltamos a la empresa y ya vino todo lo demás. Vale, y cuando dices pasamos de la investigación a la empresa, en este momento esta investigación, ¿dónde la hacías tú? Esa investigación se enmarcaba en el grupo de investigación Julieta de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Filología. Sí. ¿Sabes por qué te hago esta pregunta? Porque yo me he dado cuenta ya hace tiempo, montando empresas de tecnología en España, y esto que soy francés, de que de cierta manera hay una tendencia en España de no valorar tanto las empresas españolas. Es decir, es como si a veces las empresas de tech que han nacido en España tienen que justificar mucho más lo que saben hacer que otras de fuera. Entonces, me parece interesante que resaltas que tú vienes también ¿no? Aunque has dicho he hecho varias formaciones, al final has estudiado en España y hoy estás, perdona la expresión, en un puestazo en Google y has pasado por una trayectoria impresionante. ¿Sabes? Entonces, ¿qué podríamos decir también a esta sociedad en España de creer en sí misma, de creer en la gente que está construyendo el futuro? No, lo que dices es totalmente cierto. Cuando estábamos buscando rondas de financiación, levantando capital y en última instancia cuando la empresa fue adquirida, el hecho de haber nacido y haberse desarrollado en España fue siempre un problema, un problema de percepción interna y externa, tanto dentro de España como que pues había poca confianza en que algo que saliera de España pudiera ser líder mundial en un aspecto tan puntero. Y en aquel momento la razón por la que Intel invirtió en nosotros y luego nos adquirió es porque había hecho un estudio de mercado internacional y nosotros salimos los primeros de ese estado, de ese estudio, ¿no? Entonces había como incredulidad. Nadie es profeta en su tierra, se dice. Y sí que una de las preguntas, yo siempre lo comento en las charlas que doy sobre aquellos momentos, una de las preguntas que más nos hicieron en todas las auditorías y en todos los procesos que tuvimos que pasar, que fueron muchísimos, era ¿por qué en España? ¿Y por qué en Sevilla? Porque Sevilla tampoco es precisamente el sitio más puntero, más conocido por inteligencia artificial, ¿no? Si ya era extraño que saliéramos de España en aquel momento, era una cosa, pero si ya dentro de España no estás en Madrid o Barcelona, o incluso Valencia o Bilbao, pues entonces todavía mucho más raro, ¿no? Entonces fue una de las conversaciones que tuvimos muchas veces y denota que la percepción en aquellos momentos de la capacidad de producir
equipos y tecnologías, ideas de negocio, empresas de España, pues la percepción externa no era muy buena y la percepción interna tampoco. No teníamos la confianza en nosotros mismos para apostar precisamente por nuestros propios equipos. Yo creo que eso ha ido cambiando positivamente. Yo creo que no somos líderes ahora mismo, pero sí que han salido muchas empresas y unos proyectos preciosos. Ha habido emprendedores de mucho éxito que sí que están dando bombazos en todo el mundo y que a mí me encanta ver esto. En aquellos momentos el ecosistema era un poquito menos fértil de lo que es ahora. Y todavía nos queda mucho por andar, pero por lo menos vamos en una buena dirección. Ok. O sea que tú dirías que ha cambiado y que todavía se puede hacer más, ¿no? Absolutamente, ha cambiado para mejor, pero todavía nos queda mucho trecho por hacer si nos comparamos con el Silicon Valley o nos comparamos con Israel, que es otro ecosistema totalmente distinto y sin embargo la integración entre la universidad y la empresa está muy bien pensada y hace que todo lo que nosotros sufrimos en su momento para poner en marcha la empresa sea mucho más fácil allí. No, totalmente. El hecho de pasar también el puente entre las universidades, ¿no? y la empresa, tú seguramente también has experimentado esto, y hay muchos países donde se ve que aquí hay algo positivo de desarrollarlo, ¿no? De decir, oye, que hacemos investigación y luego lanzamos a empresas como spin-off con un porcentaje que puede pertenecer a la universidad y todo. ¿Cómo lo ves este tema? ¿Tú crees que aquí también podemos hacer más cosas, digo Europa en general? ¿Ha sido importante para vosotros? ¿Hubiera podido ser más importante? ¿Cómo ves este puente entre las universidades y el emprendimiento? Es una parte crítica, es una parte fundamental y que en su momento nosotros, pues siendo pioneros, fuimos casi hombro con la administración, sobre todo en aquel momento con la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla, desarrollando programas que no existían, es que no tenían una forma de hacerlo. Y sobre todo porque nosotros veníamos de las humanidades. Las humanidades eran muy raro, que es inusual. Yo creo que fuimos la primera empresa tecnológica que salió de una facultad de humanidades. Entonces, como que no tenían las cosas alineadas, no tenían contratos, no tenían programas y tuvimos que negociarlo todo desde cero y todo intentando hacerlo de una manera equilibrada. Y bueno, fue muy difícil y muy bonito al mismo tiempo porque el equipo de la universidad, recuerdo a Concha Rodríguez, que era la persona que estaba sentándose al otro lado en la oficina de transferencia tecnológica, la OTRI de la Universidad de Sevilla, pues tampoco sabía exactamente cómo había que hacerlo, pero se esforzaba mucho con nosotros, entonces había unas vías de comunicación muy flexibles. Pero bueno, lo que importa aquí es que eso tendría que ser casi automático. Tendría que haber, digamos, un canal de comunicación y de lanzamiento que facilitara que el conocimiento generado en la universidad acabara en la industria y monetizado. Entonces, hay muchos aspectos de todo eso que lo hace muy complicado en España. Por una parte, la legislación que acompaña a los profesores e investigadores que trabajan dentro de la universidad para poder ser parte de esos proyectos no es específicamente amigable, digamos, a ser parte de esos proyectos, con lo cual lo hace muy difícil. Luego, la transferencia de conocimiento y la transferencia de los derechos y todo lo demás tampoco es una transferencia tan ágil como podría darse en otros países. O tampoco tenemos un ecosistema fértil que lo que haga es que las cosas que se lanzan desde esa plataforma pues tengan, digamos, un empujón inicial garantizado que les maximice la probabilidad de éxito. Tampoco estamos, digamos, optimizados a ese nivel. Entonces, tenemos muchísimo talento, tenemos una cantera de talento excepcional, tenemos gente buenísima, o sea, aquí no nos falta inteligencia, pero sí nos faltan infraestructuras de ese tipo que permitan que la gente tenga la oportunidad, primero la confianza de decir yo puedo y luego la oportunidad de realmente con todo lo que podamos ofrecerle por parte del ecosistema, pues de lanzarse al mundo y de tener éxito como otras tantas empresas. Entonces, nos queda mucho por hacer, pero yo tengo confianza en que hay gente muy buena trabajando en esto.
Muy bien. Entonces, realmente habéis desarrollado, ¿no? esta empresa que fundaste tú hasta la compra de Intel. O sea, tú tienes un espíritu emprendedor, entiendo, pero al mismo tiempo estás trabajando en uno de los líderes tecnológicos al nivel mundial, ¿no? Am, ¿Qué crees que has aprendido de tu emprendimiento que te sirve hoy? Y también lo que me interesaría de saber es, cuando eres emprendedor, también buscas una cierta libertad, buscas una cierta autonomía, y esto en el mundo corporativo, porque tú has tenido una trayectoria en el mundo corporativo después de emprender y de vender tu empresa, impresionante, ¿no? En varias empresas que nos puedes mencionar. Am, pero de cierta manera me interesa de entender por qué no dijiste, oye, voy a emprender de nuevo, sino que voy a seguir en grandes empresas, ¿no? ¿Qué te ha llevado a seguir en el mundo corporativo después de la compra? Bueno, desde el exterior puede que no se haya visto, digamos, esas opciones, pero sí que desde que partí de Intel en el 2016, he estado en todo momento considerando la posibilidad de lanzarme otra vez con otra startup. Y a día de hoy eso sigue siendo una vía abierta que no he descartado en absoluto. Pero creo que también ¿Estás lanzando opciones a nuestra audiencia? hay muchas oportunidades, vamos a dejarlo ahí. Me encanta el mundo del emprendimiento y echo de menos todo lo positivo del mundo del emprendimiento, porque hay unas partes también que son muy duras, ¿no? En mi caso en particular, pues los altibajos de la aventura emprendedora que nosotros tuvimos acabaron con éxito, pero pasamos unos episodios muy oscuros, pasamos unas épocas muy, muy duras que tienen un impacto en ti como persona, a nivel emocional, a nivel físico y en tu familia, pues a todos los niveles, ¿no? Tanto económico, de riesgo, de estrés, como de tantas cosas. Y en mi caso, cuando yo vendí la empresa, te voy a ser totalmente sincera, quise priorizar el bienestar de mi hijo. Entonces yo me había divorciado, me había mudado a otro continente, estaba aquí sola con mi hijo y bueno, cambia mucho el panorama de tener el tipo de conexiones que tienes en España, donde tienes la familia, tienes los amigos de toda la vida y demás, y aunque seas madre soltera, por decirlo de alguna manera, tienes apoyo, tienes muchos apoyos, y entonces pues puedes trabajar y puedes hacer lo que quieras, pero tampoco dejas a tu hijo en manos de cualquiera, sino que está la comunidad ahí ayudándote, ¿no? Entonces... Y aquí, pues obviamente es otra cosa, tienes que contratar a una persona, no tienes una red de seguridad que te ayude, y si estás en un puesto de ejecutivo, como era el caso para mí, que demanda mucho, que además es muy competitivo. Yo siempre digo que estar en el Silicon Valley es como estar en las Olimpiadas. Llegar aquí es clasificarte, pero luego ponte a competir con lo mejor de lo mejor del todo el mundo, ¿no? Entonces es un entorno, digamos, muy competitivo. Y bueno, yo nada más de imaginarme lo que habíamos pasado como pequeña empresa, intentando salir, sacar la cabeza, habiéndome mudado aquí, mi hijo siendo todavía pequeñito, y empezar otra vez sin que mi hijo tuviera, digamos, la verdad es que pensé que no era la mejor opción para mí personalmente y para mis opciones familiares en ese momento. Ahora sí, mi hijo acaba de cumplir los 18 años, ya se va para la universidad, ya no tengo, digamos, la misma preocupación porque él no tenga, digamos, todo el apoyo por parte de su madre que necesita. Y bueno, es como todo, muchas veces evalúas las opciones profesionales y lo que quieres o te gustaría hacer con las opciones familiares y personales y lo que quieres realmente hacer. Y en este caso creo que he ganado en los dos sitios, porque he tenido la oportunidad de pasar estos años con mi hijo en un nivel más intenso que si hubiera estado, digamos, en una startup.
Y por otro lado, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas tan fantásticas como Intel, Amazon, Roku y ahora Google, donde se aprende muchísimo. No sé si me he desviado mucho de la pregunta que me has hecho, pero... No, pero creo que también es un tema interesante porque a veces los emprendedores tenemos la sensación que hay como dos vías, ¿no? La vía corporativa y la vía de la empresa que estás creando, y como si los puentes no son luego fácil de volver. Es decir, creo que hay un black box en los emprendedores y decir, oye, que yo me he puesto en el emprendimiento y ahora va a ser difícil que una empresa vea en mí quizás cosas positivas del emprendimiento, que quizás pueden pensar, oye, va a buscar su libertad, su autonomía, no va a seguir las reglas, porque en general los emprendedores no les gustan seguir las reglas, pero tú eres un ejemplo de alguien que ha conseguido tener un éxito después de dificultades, como lo has explicado, pero también que consigue crecer a alto nivel en empresas. Y creo que es una opción. Es decir, cuando decidimos de emprender, puede ser perfectamente válido e interesante de volver a seguir aprendiendo. Por eso me interesaba tu trayectoria y lo veo muy positivo. Yo creo que lo de seguir aprendiendo es la clave de todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, creo yo, ¿no? Esa ansia de libertad, sí, esa permanente, eso no te lo quita nadie. Yo digo, una vez te conviertes en emprendedor y en el CEO de tu propia empresa, esa capacidad de hacer, digamos, un zoom out, que digo yo en, en inglés, ¿no? Y ver la foto a más tamaño, ¿no? Ver cuál es la circunstancia en oposición a ver cuál es la parte que tú estás gestionando, ¿no? Entender dónde engrana tu parte del proyecto si no eres el dueño de todo. Y obviamente en una empresa como Google, el dueño de todo es Sundar, ¿no? Los demás trabajamos en secciones y en piezas de ese puzzle. Pero si no eres capaz de hacer esa transición, digamos, para ver el nivel de detalle en profundidad, pero luego dar el salto atrás y ver dónde encaja en el todo, pues creo que pierdes un poco tu noción de senioridad, ¿no? De enfocar el problema del negocio o el problema de investigación desde otro punto de vista. Y eso ha sido lo que a mí me ha impulsado más a trabajar de una manera, yo diría, bastante singular con las empresas con las que he trabajado. Porque lo que es bastante simpático, bueno, recuerdo de manera anecdótica, es que en la mayoría de empresas al final yo acabo con un título raro. Un título raro porque hago algo un poquito inusual o hay una razón un poquito fuera, digamos, del marco general por la que me contratan, ¿no? Y también ha sido el caso de Google. Buscaban a una persona que no solamente tuviera un background de investigador y el doctorado y este tipo de cosas, sino alguien que tuviera pues algo más, una visión de negocio, una visión más estratégica y que pudiera pues ver las sinergias entre distintas cosas y que pensara a otro nivel, ¿no? Con la profundidad tecnológica, pero también con la estrategia de negocio y de expansión. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, Yeah. cuando eres emprendedor, aprendes a hacer eso porque no vas a sobrevivir si no lo haces, y eso lo traes a cualquier gran empresa a la que vayas. Y te puedes convertir en un intraemprendedor. Total. Al final es lo que haces lo mismo. En mi caso, por ejemplo, en Google sería la circunstancia que yo entré en Google pues justo antes de la pandemia, o sea que casi no me dio tiempo. Llegué, conocí a las personas y ¡pum! Pandemia. Entonces, no he vivido el Google normal casi porque entramos en modo pandemia y luego la revolución de la IA, entonces ha sido todo muy cambiante en todo momento, ¿no? Pero sí, utilizas precisamente los recursos que has desarrollado. ¿Y qué recursos desarrollas como emprendedor? Pues tu capacidad de consolidar, digamos, visiones, ideas y planes de negocio o de investigación o de mercado o de lo que sea, y de hacer tu pitch, ¿no? De saber presentar esa idea, atraer a inversores, y en ese caso los inversores pueden ser pues otros ejecutivos o otros partners de otras partes de la empresa que quieren coinvertir contigo en un proyecto. Y entonces creas algo prácticamente de nada con más o menos recursos en función de si los recursos son tuyos o de otros, pero
lo que ha funcionado para mí siempre ha sido tratar a mis colegas más como inversores Sí. que como trabajadores de mi equipo o algo así. Sí, lo que quieres decir es que al final tienes que convencer, ¿no? Y juntar también equipos, personas de talentos y que te sigan. Oye, ¿cuál es realmente tu trabajo en Google? Si tú tendrías que describir lo que estás haciendo y, por ejemplo, cógeme un día tuyo para que entendamos, ¿sabes? Que bajamos un poco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues algunas veces me levanto a las 7 de la mañana para hacer un podcast a las 8. Pero esto es un placer, seguro. Ya, dejando las bromas un poco aparte. Ya te decía yo que mi posición es un poquito híbrida. Siempre me defino un poco como bicho raro dentro de Google. Yo tengo un equipo de científicos e ingenieros que trabajan en distintos proyectos de investigación. Entonces, parte de mi trabajo es gestionar esos equipos, empujarlos hacia adelante y hacer que estos proyectos avancen en conjunción con otros proyectos que son compatibles o complementarios. O el mío es una parte de un proyecto mucho mayor, puede ser ahí. O empezar proyectos nuevos que yo identifico pueden ser, están alineados con nuestras OKRs, con nuestros objetivos de negocio, nuestros objetivos de investigación, y que veo una vía por donde avanzar y entonces pues pongo en marcha el proyecto, busco gente que esté interesada y empezamos a investigar. Eso es una parte. Luego tengo un rol un poquito más, digamos, centrado también en evangelizar, en educar, en compartir lo que hacemos desde Google Research con el resto del mundo, porque creo que es importantísimo que a la velocidad a la que estamos avanzando expliquemos muy bien al resto de la sociedad en qué consisten estas herramientas, cuáles son sus capacidades, cuáles son sus limitaciones, cuáles son los riesgos asociados, cuáles son las ventajas, para que todos tengamos no solamente voz y votos, sino voz y votos educados, con información relevante, para tener un posicionamiento y ver hacia dónde vamos como sociedad. Creo que la inteligencia artificial está cambiando desde los propios cimientos de quienes somos muchas cosas y de manera muy rápida. Y lo más importante, y por eso también estoy muy orgullosa de trabajar para Google, es que nosotros tenemos la intención y el mandato de democratizar el acceso a la inteligencia artificial de la misma manera que hemos democratizado el acceso a la información del mundo. Me parece genial y creo que es el momento que podamos hablar de la explosión de la IA generativa, que desafortunadamente no es Google que lo ha lanzado tan rápidamente y aquí te estoy un poco, evidentemente, pero OpenAI ha sabido hacerlo muy bien, pero evidentemente Google está ahí compitiendo. Entonces, o sea, ¿cómo lo ves tú? Porque también has tenido mucha trayectoria en el mundo de la inteligencia artificial y un día OpenAI abre, o no sé si abre antes que los otros, porque quizás me va a decir, a ver, Jean-Noël, te estás equivocando completamente, nosotros ya lo teníamos. Pero lo que sí podemos decir es que han conseguido hacer suficientemente ruido en poco tiempo para que muchas personas se interesen en ChatGPT y en utilizarlo, ¿no? Sí, yo normalmente me centro más en lo que hacemos en Google que en lo que hacen otros. Pero sí que te cuento la historia desde el punto de vista de Google y tú ya haces tus cuentas. Es la oportunidad de quizás cambiar la percepción que estamos teniendo, Pilar. Mira, la gran revolución que estamos viendo ahora se viene cocinando desde hace ya muchos años. Entonces, si ves, digamos, hay hitos específicos en las últimas décadas donde vas viendo que se van sentando ya los precedentes para lo que sería, digamos, uno de los hitos más definitivos con la publicación de un artículo que se llama Attention is All You Need, que abre la puerta, digamos, a las tecnologías de Transformers, y el primer Transformer salió de Google, que se llamaba BERT, en el 2018. Y ahí fue donde ya hubo una proliferación de ver para esto, ver para lo otro, ver para siempre.
Entonces, ahí ya, esa fue, digamos, la disrupción tecnológica nacida en Google, que ha sido, digamos, el abuelo de todo esto, por decirlo de alguna manera. Luego, ¿qué pasó? Pues que fuimos avanzando y añadiendo computación y cantidades masivas de datos. Entonces, lo que ha pasado a partir de entonces ha sido, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos más grande? ¿Qué pasa si le llamamos más computación y más grande? Hasta que los órdenes de magnitud se han convertido pues, en lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Pues en esas estábamos nosotros, donde teníamos ya un producto interno que era espectacular, que se llamaba, además, la anunciamos en su momento en el Google I.O., se hicieron demos, primero se llamaba Mina, luego pasó a llamarse Lambda y ya ahora se llama Gemini, pero han sido, digamos, distintos estadios de esa herramienta que surgió en Google. Entonces, precisamente cuando yo entré, yo no me puedo llevar ningún crédito por haber hecho esto, porque yo llegué justo cuando estaba todo esto empezando o sea, que son otros equipos, luego yo ya he añadido mi granito de arena, pero son otros los que realmente llegaron a esta disrupción, ¿no? Estoy contando la historia desde el punto de vista de Google. Entonces, cuando yo llegué en aquellos momentos, pues como parte de esa estrategia de investigación y este rol que te estaba comentando antes, lo que estábamos viendo era que teníamos una herramienta muy disruptiva, interna, pero cuyo rendimiento no llegaba al resto de productos y cosas que nosotros hemos lanzado al mercado o que de manera sensata tú lanzarías al mercado. Estamos hablando de un rendimiento que rondaba entre el 60-40, es decir, el 60% de las veces te dice algo súper cool y luego el 40% de las veces es posible que te diga algo que no tiene nada que ver. Que fue como se lanzó, digamos, esto, el nivel de madurez que salió fue este. Entonces, nosotros internamente... Sí, pero es interesante lo que dices, porque al final lo que estás expresando y es interesante es que cuando ya tienes un nivel de importancia en el mercado, un nivel de usuarios, una imagen que tienes que defender, no te puedes permitir de lanzar un producto que todavía no está al nivel de expectativas de tu audiencia o de tus clientes, ¿no? Y de cierta manera es ahí que siempre llegan disrupciones o empresas que se pueden permitir, porque tienen poco que perder y mucho que ganar, ¿no? De lanzar algo, pues, y es verdad lo que dices, porque recordamos que los primeros inicios de ChatGPT tampoco eran increíbles. O sea, han necesitado casos de usos y mucha gente utilizándolo para ir mejorando. Y esto, de cierta manera, significa que a una cierta talla, ¿no? de empresa, pues vas a poder competir, que es lo que nos explicarás luego, seguramente, pero que al principio no te puedes arriesgar demasiado, de lo que te entiendo. O estoy interpretando. No, tienes razón, pero yo iría incluso más adelante. No es solamente la cuestión del mercado y si vas a tener un coste reputacional o no, es la responsabilidad real y genuina de lanzar una herramienta que tú sabes va a ser muy disruptiva en distintas partes de la sociedad y lanzarlo como lanzas una moneda al aire. O sea, pues esto puede ser fantástico o puede crear el caos. Vamos a hacerlo como empresa global, ¿no? Entonces, hay otro tipo de responsabilidad. Entonces, todas las discusiones internas no eran porque no teníamos una herramienta equivalente, sino era porque qué nivel de madurez y de seguridad tenemos que alcanzar con una herramienta tan disruptiva para garantizar que tenga un impacto positivo en el mercado y que no haya, digamos, daños colaterales significativos. Entonces, cuando eres una startup y asumes, como hay gente en el mundo de la inteligencia artificial que asume que los daños colaterales van a ocurrir y son aceptables, desde Google pues estamos intentando minimizarlos. Entonces, todo el afán de todo lo que se ha hecho dentro de Google ha sido desarrollar los principios de liderazgo, de desarrollo de inteligencia artificial, es decir, las cosas que haces las haces con mesura, las haces bien, testando, haces todo lo que pueda tener un impacto positivo en la sociedad y no te metes en proyectos que puedan ser malos para la sociedad o para el individuo o ir contra las normativas internacionales y demás. Entonces, desde el primer momento hubiera sido pionero en todo ese tema de la responsabilidad, porque sabíamos a ciencia cierta que el impacto de estas tecnologías es profundo y hasta cierto punto indeterminado. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a pasar con el mundo de la inteligencia artificial. Tienes muchas gente súper inteligentes y muy capaces que te describen escenarios completamente distintos sobre el futuro, ¿no?
Entonces, a mí me parece que esa aproximación responsable de ser ambiciosos, de ser audaces, de intentar hacer más y de intentar desarrollar las tecnologías de una manera positiva que nos ayuden a crear una sociedad mejor, más democrática, más justa y más de todo, pero también teniendo en cuenta que puede haber pasos intermedios que sean pues que necesiten más cuidado que otros y hay que hacerlo con mesura y hay que hacerlo haciéndolos testados y no utilizar a la sociedad como conejillo de indias, que es lo que ha podido pasar en algún momento. Sí, pero al mismo tiempo ha hecho que todas las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Bueno, las grandes, vamos a decir, tanto Microsoft de un lado, Meta por otro, Google, o sea, todo el mundo está en una carrera, hasta, por ejemplo, Mistral, que es un proyecto open source europeo que ha nacido hace un año y ya está creciendo muchísimo. También ves que el hecho que uno se lanza en una carrera, pues todo el mundo ya va acelerando. Entonces, al final, no sé, yo como usuario creo que es positivo lo que está pasando. Es decir, se han tomado riesgo, pero ahora tenemos una oferta distinta de varios motores, ¿no? Y además las personas se están beneficiando y los usuarios de esta tecnología. Eso es positivo, de cierta manera. Es positivo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo descubrí, dije antes, era que en el estadio en el que estamos era como lanzar una moneda al aire. Y que si sale cara, pues es positivo y todo el mundo la adopta y vamos avanzando y mira qué bien. Y si sale cruz, algo pasa y creamos otro invierno de la IA. Y entonces ya la gente, no importa lo que hagas, o quiere adoptarlo, entonces hay un retroceso, digamos, en el entendimiento general, en la financiación, entonces hubiéramos dado un paso significativo hacia atrás. Y eso no estaba garantizado. Entonces yo lo único que estoy diciendo no es que no haya que avanzar y no haya que dar el salto, es que a veces hay que chequear que el paracaídas está bien puesto antes de tirarte del avión. Total, sí es mejor. Bueno, luego volveremos a Gemini y en los productos de Google que vais a lanzar o que estáis lanzando, porque yo también he visto cosas bastante espectaculares desde Google Labs. Pero a mí lo que me interesaría es que, y lo has dicho antes, yo también mi papel es evangelizar, educar. ¿Qué tenemos que decir a las personas que nos escuchan sobre la adopción de la IA generativa? ¿Tienen que tener miedo? Tienen que adoptarlo lo más rápidamente posible, hay que formarse, hay que formar sus equipos. ¿Tú qué dirías a esta audiencia que nos está escuchando? Yo creo que no hay que tener miedo, pero sí, como cualquier otra tecnología, hay que tener respeto. En el sentido de decir, esa tecnología la puedo usar y si sé cómo usarla, sé sus limitaciones y sé sus bondades, me va a ayudar mucho. Pero también hay riesgos asociados y si la uso de una manera pues no demasiado sensata, pues también puede crear cosas negativas. Entonces no hay que tenerle miedo, pero hay que usarla debidamente y entendiendo cómo se debe usar. Entonces, ¿yo qué diría? Pues a educarse un poquito. Es muy fácil a día de hoy educarse. No es que haya que aprender algoritmos matemáticos para utilizar la inteligencia artificial, es simplemente entender cuáles son los inputs, cuáles son los outputs y qué puedes esperar de esa transformación entre una cosa y otra, con qué nivel de calidad. Es algo análogo prácticamente a lo que hacemos con cualquier otra tecnología o servicio. La diferencia es que en este tipo de inputs y outputs estamos más acostumbrados a hacerlos con humanos, con otras personas. Son servicios que, bueno, normalmente sería otra persona la que te da el servicio, la que te explica algo, la que hace algo por ti. Y aquí hay una transición que es distinta porque usamos el lenguaje natural, que es el lenguaje con el que nos comunicamos entre nosotros, que además tiene vida propia, la lengua es una cosa viva, y que tiene muchísimas variaciones, que es multimodal, que es contextual, que requiere, digamos, de un nivel de rendimiento y de entendimiento del mundo mucho más profundo. Entonces, aplica muy bien para determinados contextos y en otros contextos pues, se queda corto, significativamente corto. Entonces, entender la diferencia entre uno y otro, entender para qué se puede usar, con qué nivel de rendimiento y qué tipo de precauciones debes tomar antes de tomar decisiones basadas en los resultados que te da la IA, pues con eso estás en una posición fantástica.
Sí, con tu conocimiento y tú estás muy involucrado, ¿no? ¿Dónde dirías que más aporta la IA generativa hoy en día? Decías, no, hay partes donde puede aportar mucho y otras menos. Yo diría todavía, porque siempre lo que digo, estamos usando hoy la peor inteligencia artificial, porque mañana mejor. Entonces, ¿en qué campos dirías, oye, aquí sí que pues vale súper la pena y en otros campos donde todavía quizás es demasiado pronto? Pues vamos a ver, en todos los campos donde haya cuestiones de eficiencia en gestión de información, búsquedas de cosas, traer, digamos, procesar más cosas, eso es indiscutible. Ahora mismo puedes procesar pues unas cantidades de información ingente, generar resúmenes, generar informes de manera automática. ¿Son perfectos? No, pero a lo mejor consigues un 80, un 85%, digamos, de lo que necesitas de ese informe y luego ya te tienes que centrar en el 15% que te falta. Entonces, imagínate el tiempo que te ahorras, la cantidad de esfuerzo que te puedes ahorrar si integras herramientas que te facilitan, pues, desde un 20, un 30, un 40, un 50% del trabajo que tienes que hacer. Entonces, la cuestión es entender muy bien qué te da la herramienta, cuáles son sus límites y a dónde tienes que centrar tu atención para suplir o complementar lo que la herramienta no ha podido hacer o no ha podido hacer bien. Eso es una parte importantísima. Y luego estamos, la parte que a mí más me emociona es la aplicación de la inteligencia artificial y todas estas herramientas a todos los campos del saber y la ciencia. Entonces, le quitas dificultad a muchas cosas que en otros campos, en el campo de la medicina, de la educación, de la biología, de la química de materiales, de la química orgánica, de la química inorgánica, empiezas a pensar en todo y empiezas a pensar cómo ellos pueden utilizar estas herramientas para tener disrupciones específicas en cada uno de esos campos. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a ver cientos, si no miles, de disrupciones muy específicas de científicos y especialistas, cada uno en su campo, que están aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial de manera más eficiente y están avanzando a pasos agigantados hacia los objetivos o las metas de investigación en su campo específico. Entonces estamos al borde, empezando en una especie de nuevo renacimiento, donde vamos a ver pues muchísimas disrupciones tecnológicas, científicas y demás que nos van a ayudar a vivir mejor, porque entiendo, por ejemplo, todas las disrupciones que tienen que ver con el mundo de la medicina y la biología, nos van a ayudar a entender mejor cómo nos enfermamos, cómo se desarrollan esas enfermedades, cómo prevenirlas o cómo curarlas, cómo desarrollar fármacos, en fin, todo este tipo de cosas que nos van a dar mayor calidad de vida, mayor longevidad incluso, ¿no? Entonces, hay tanto que la inteligencia artificial nos va a proporcionar, digamos, a partir de que estas herramientas estén a disposición de los expertos en cada uno de esos campos, que creo que vamos a ser testigos y parte en algunos casos de una nueva era, Sí. de algo súper emocionante. Yo creo que es un momento muy emocionante para estar vivos. Total, no, esto es verdad. De hecho, te diría que en las últimas semanas he dado varias charlas en el campo de la salud sobre el uso de la IA generativa para la productividad, ¿no? En el campo de la salud y lo que ya se puede utilizar, aunque, como dices, seguramente vamos a pasar de una IA generativa más generalista ¿no? a especialidades donde se va a aportar mucho valor y habrá innovación ahí, pero es muy positivo y de ver que estamos hablando con las personas que están en la salud, están en general muy... muy saturadas de trabajo, ¿no? Con cosas administrativas que justamente la IA generativa les puede quitar esta parte y que se puedan concentrar en el paciente, que es el origen, ¿no? De lo que queríamos con la salud. O sea, es cuidar al paciente y estar muy cerca del paciente. Pero vosotros, ahí Google está haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Sobre el tema del research, en cómo vamos a poder entender mejor ciertas cosas que todavía no entendemos, ¿no? Y la longevidad es algo que en Estados Unidos y en Silicon Valley es bastante de moda.
¿Tú cómo lo ves este cambio? ¿Qué piensas? O sea, que ¿en cuántos años vamos a poder tener un impacto, tú crees, serio en el mundo de la salud? ¿Realmente nuestra generación va a ver este cambio? Am, ¿En qué estado está este tema? Yo creo que sí. Yo creo que, mira, si tomamos como ejemplo el mundo de AlphaFold, ¿conoces AlphaFold? Bueno, para Pero los puedes oyentes. explicar, sí, explicarlo para los oyentes. Yo lo he escuchado en un podcast, ¿no? Donde se explicaba el uso. Desde Google, y más concretamente desde Google DeepMind, pues se ha desarrollado una herramienta que se llama AlphaFold, que ha ido en distintos estadios de desarrollo y que ha revolucionado una parte de la biomedicina o de la biología en general. Y de hecho, el premio de Nobel de Química este año ha ido precisamente para los creadores de AlphaFold 2 concretamente, ¿no? Entonces, déjame que te explique brevemente la transición y por qué me encanta como ejemplo de lo que puede ser y por qué ese puede ser está aquí. No está muy lejos, Fantástico. está ya aquí. Sí. En la primera versión de AlphaFold, lo que hacía era intentar predecir la estructura 3D de las proteínas. Entonces, bueno, es una parte fundamental de la investigación porque a partir de la estructura 3D ves cómo esas proteínas interactúan con otras, cómo se juntan para montar otras cosas y cómo interactúan pues, con medicamentos, en aplicaciones médicas y ese tipo de cosas. Entonces, hasta ese momento era un doctorando durante 5 años haciendo la investigación para averiguar, para predecir la estructura 3D de una proteína. Estamos hablando de 5 años de trabajo de una persona especializada para hacer una proteína. Cuando se lanzó AlphaFold, se hicieron los 200 millones de proteínas que conocemos en semanas. ¿Cuántos milenios de avance en coste de años, persona, se avanzaron de golpe y porrazo? Ahora hay 190 países y no recuerdo la cifra exacta de cuántos miles de investigadores haciendo uso de AlphaFold para sus propias investigaciones. Entonces estamos hablando de un salto cuántico hacia adelante en un campo con una disrupción. Y eso fue solo con AlphaFold. Luego llega AlphaFold 2. Dice, bueno, pues ahora no solamente vamos a predecir la estructura, la forma 3D de la proteína, sino que vamos a predecir su funcionalidad a partir de la cadena de aminoácidos. Segundo, gran salto cuántico. Ahora ya no necesitas todo, necesitas la secuencia de aminoácidos para predecir cómo va a interactuar la proteína. ¿Nos quedamos ahí? No, vamos al 3, AlphaFold 3. ¿Qué hace AlphaFold 3? ¿Vamos a predecir solamente la interacción entre las proteínas? ¿Por qué no predecir la interacción entre todas las partículas de la vida? Entonces ya vas ampliando y globalizando y haciendo ya universal. Dices, no solamente estoy descodificando el mundo de la proteína, estoy descodificando cómo interaccionan las partículas de la vida. Eso te abre campos, no solamente la investigación en el mundo de la medicina, los fármacos, la química orgánica y todo lo demás, sino que además te abre campos a de dónde venimos y cómo fue la evolución, cómo empezó la vida. Son preguntas existenciales que tenemos y que cada vez vamos avanzando más. Nos quedamos ahí, ¿no? Cuando ya has descodificado lo que existe, ¿qué pasas? A crear lo que no existe. Entonces se crea Alpha Proteo, que es una herramienta que te permite crear nuevas proteínas que no existen. Y a lo mejor esas nuevas proteínas que no existen, pues son la solución a un problema que ya tienes porque tiene una funcionalidad específica que es lo que necesitas para conseguir que un fármaco, que otra cosa haga algo, ¿no? Entonces, ¿ves? Esa secuencia, ¿ves? Y esto es una cuestión de meses. Estamos hablando de años y luego ya meses incrementando, digamos, el nivel de impacto. A mí este ejemplo me encanta porque ves cómo una herramienta está empoderando a todo un mundo de científicos, biólogos, médicos y todo lo demás a tener disrupciones propias suyas utilizando simplemente esta herramienta para cambiar literalmente el mundo. Entonces, si esto lo trasladas a todos los campos del saber y la ciencia, hay una herramienta que se llama Gnome, que lo que hace es ver, digamos, predecir la estructura de los materiales y ver cómo puedes crear nuevos materiales. Imagínate, por ejemplo, cómo se puede crear una disrupción en el mundo de los materiales si quieres crear algo que sea tan resistente como el acero, pero tan ligero como el grafito
y que además sea superconductor a temperatura ambiente. Ahora ya estás cambiando el paradigma de cómo se hacen los semiconductores o cómo se... En fin, yo de verdad me emociono con estas cosas porque creo que está abierto a nuestra creatividad, a cualquier problema que queramos solventar. Eso lo que hace es pues aumentarlo, complementarlo, darnos un empujón cuántico hacia adelante para poder solventar los problemas que nos interesan. Es flipante y es verdad que nos da mucha esperanza, ¿no? De decir, oye, que aquí va a haber un impacto. Lo de AlphaFold, te decía, lo he escuchado en un podcast porque habéis tenido un premio y me parecía impresionante. Pero si yo bajo esto ¿y esto qué significa para mí? ¿Sabes? O sea, entiendo perfectamente, ¿no? Que va a ayudar en investigación y que estamos teniendo herramientas que nunca hubiéramos podido pensar hace quizás 15 años que tendríamos. Pero esto, ¿qué va a significar para nosotros? O sea, ¿en cuánto tiempo esto puede tener un impacto? ¿Sabes? Ese impacto varía, pero ya estamos viendo cómo el impacto se va filtrando poquito a poco a nuestro día a día. Un ejemplo es la investigación con el cáncer, ¿no? Entonces, anteriormente, cuando no existía este tipo de tecnologías, la detección temprana de determinados cánceres estaba única y exclusivamente residía en que alguien mirara pues, una radiografía o una mamografía o una serie de tests, muchas veces visuales, para detectar un pequeño nódulo, un puntito que parece que está fuera de. El nivel de rendimiento o de los médicos entrenados o de los especialistas entrenados para identificar eso no era particularmente alto. No quiero dar las cifras porque no son muy positivas. Digamos que incluso al nivel humano es fácil que se escape algo que ya pudiera darte. Entonces, con las tecnologías, alguna de las cuales Google ha contribuido, por ejemplo, la detección del cáncer de mama, ahora ya has incrementado en porcentajes, en órdenes de magnitud de su porcentaje de probabilidad, la detección temprana de esos pequeños nódulos en los niveles más tempranos de desarrollo. Con lo cual, tú le estás dando un empujón al médico para decir, hey, mírame que el médico diga, oh, pues esto sí es posible que sea, hacer pruebas adicionales y entonces que la probabilidad de la detección y el tratamiento temprano, que eso incrementa todo lo positivo de después, se haga de una manera mucho más limpia, más eficiente, con más confianza y a menos coste. Eso ya está afectándonos de manera más directa, digamos, a nivel médico. Y como es otras mismas cosas, ¿no? También estuvimos trabajando, por ejemplo, en el tema de la salud, en la detección a través de imágenes de manchas en la piel. Entonces tú solo con tu móvil te puedes hacer una foto y ver, oye, pues esta mancha no es nada, es una manchita cualquiera o es una mancha, puede ser un melanoma, un principio de melanoma, un principio de otra cosa. Entonces vas al médico. La herramienta no sustituye al médico, pero sí que te da la posibilidad de complementar esas acciones, de actuar de forma mucho más rápida y de poder prevenir que llegue a algo peor. Totalmente. Y Google en este aspecto quiere ofrecer el ejemplo que acabas de coger, ¿no? Google ofrece la tecnología, Google ofrece una ayuda para una persona que diga, oye, yo me quiero poner en esto y voy a desarrollar esta aplicación. ¿Dónde se sitúa en la cadena? No, lo digo para que nuestra audiencia entienda, ¿no? Hasta dónde queréis llegar y hasta dónde no podéis llegar. Es decir, ¿dónde está vuestro papel en ayudar la investigación, en proveer la tecnología, en proveer hasta que mañana en Android te vas a poder hacer una foto y habrá un tema de salud que te va a ayudar? ¿Cuál es la visión ahí? Bueno, desde Google la mayoría de nosotros no somos médicos, tenemos médicos que se han pasado al mundo de la tecnología, obviamente, pero la vocación de Google es tecnológica, es de inteligencia artificial, es desarrollar las herramientas y gestionar los datos que ayudan a otros a hacer lo que quiera que estén haciendo. Y esa es la filosofía que estamos siguiendo prácticamente en cualquier campo del saber y la ciencia. Y se traslada también al mundo de la educación y al mundo de la medicina y a cualquier otro mundo que queramos extenderlo. Desde el mundo de la medicina, de la salud que estamos hablando, pues nosotros colaboramos con centros de investigación, con hospitales y demás,
pero precisamente porque ellos son los expertos y ellos son los que tienen los datos. Entonces nosotros les ayudamos a darle forma a esos datos, a gestionarlos, a ver qué patrones se pueden generar, a generar herramientas que puedan gestionarlo de manera mejor. Y luego ya es cuestión de los expertos, los médicos, los especialistas, los investigadores en fármacos y ese tipo de cosas, que ya utilicen los resultados de las herramientas, que nos proporcionan las herramientas de Google, para hacer lo que tienen que hacer ellos, para pronosticar, para diagnosticar, para hacer las prognosis, para, en fin, para inventar los nuevos medicamentos. Entonces, nosotros somos, digamos, yo diría un multiplicador. Ok. Pero en lo que describes, ahora parece ser que vosotros dais una solución a los hospitales, a los médicos, y ellos seguirán o van a utilizar vuestras herramientas. Pero también tenemos todos un teléfono en la mano, podemos tener un reloj conectado que nos puede dar información sobre nuestra salud. Y de cierta manera podemos pensar, a ver, hay una parte de la tecnología que tiene que llegar al usuario, porque si no, de nuevo vamos a saturar, ¿sabes? Los hospitales. Si yo puedo detectar, gracias a mi móvil o a mi reloj conectado o a lo que sea, esta información, pues quizás es mejor que el propio usuario pueda volver y decir a un especialista, a un experto, oye, he notado algo raro, o que sea directamente mi dispositivo que lo detecte, que de decir no, porque aquí hay un tema de control, ¿no? Que si yo no voy a decir que tengo algo, no se va a descubrir. Entonces, aquí tenemos un reto, creo, como sociedad de decir, nosotros, los propios usuarios, gracias a la tecnología, también podemos participar en detectar cosas, ¿no? Sí, de hecho, esa herramienta que te mencionaba antes sobre las manchas en la piel es algo que está a disposición de todo el mundo. Y lo que hace la herramienta, pues, es decirte, vete al médico o no te vayas al médico. ¿Te acuerdas del nombre de esa herramienta? Pues la verdad es que no me acuerdo el nombre. No sé, Bueno, no sé ni siquiera si la hemos lanzado públicamente. Sé que hemos hecho blog posts de eso, pero la podemos ver después porque vale, hemos hablado de ella públicamente, estoy segura, pero no sé si la hemos lanzado, si vale. está a disposición del público. Eso pasa cuando trabajas en investigación y estás en 400 cosas que no sabes realmente si son producto todavía o no. Vale. Pero es un ejemplo muy, muy bonito en ese sentido. Luego también hemos lanzado, sobre todo, porque estamos pensando en el primer mundo, en el sentido de, bueno, en sociedades donde el acceso a un médico o a un especialista es relativamente sencillo. Pero si piensas también en cómo utilizar las herramientas actuales para hacer cosas en algunas geografías donde el acceso a la atención médica no es tan fácil, pues además podrás ver que tenemos proyectos donde utilizas un teléfono móvil para hacer pues una prospección de una mujer embarazada, en lugar de cuando no tienes a lo mejor para hacer ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre. Cuando estás embarazada te hacen... Sí, como una radiografía, ¿no? O sea, No es para una ver radiografía, la ecografía. la ecografía. La ecografía, que se me había salido el nombre. Y mira que yo he tenido a mi hijo, que también me he pasado por eso. Pero, por ejemplo, para hacerte la eco, a lo mejor no tiene pues, las instalaciones y demás, entonces puedes utilizar un teléfono móvil con determinada extensión para ver si el feto está bien. En fin, que hay muchas cosas que se pueden utilizar casi a nivel del usuario normal para paliar situaciones de emergencia, es decir, no tienes acceso a una mejor calidad de atención médica, entonces por lo menos tienes un poquito de información aquí, o para avanzar, como decíamos antes, acelerar los procesos, predetectar o darte mayor garantía, digamos, de que lo que estás identificando es lo que piensas que es o no. Y Sí. entonces acelerar los procesos de análisis y todo eso. Entonces, todo es un proceso de complementar, acelerar, incrementar, multiplicar, hacer que las cosas sean mejores y en función de dónde estemos y con qué tecnologías y con qué recursos, pues hacerlo de una manera o de otra. Sí, sí, lo que te decía y que creo que tiene sentido es, ya tenemos dispositivos que están conectados todo el día y que pueden detectar cosas, ¿no? Estoy corriendo, estoy haciendo deporte, todo el día mi dispositivo puede detectar información que en realidad, primero pensar que hay gente que no tiene un médico muy cerca, porque nosotros hay un bias evidente que vivimos en grandes ciudades, pero hay desiertos de cierta manera médicos, ¿no? Donde tú tienes que hacer kilómetros y kilómetros
para conseguir tener una cita con un médico y poder decirle, oye, que cuándo nos podemos ver. Y esto hablando de nuestros países, pero hay países donde ni van a ver a los médicos. Entonces, o sea, lo que creo es, o sea, si queremos tener un impacto masivo, realmente los dispositivos pueden ayudar. Y ahí, evidentemente, Google y Android tienen un papel súper interesante porque tenéis un porcentaje de mercado enorme, ¿no? Sí, de hecho ya sabes que Fitbit también es parte del portfolio de dispositivos de Google y entonces pues hay también determinados proyectos de investigación que utilizan tus datos biométricos para avisarte de cosas. Sí. Sí, pero te voy a decir una cosa y esto no lo quiero llevar a Google, lo quiero llevar a todas las marcas, ¿no? Que también puede ser Apple y todo. Me da la sensación que tenemos muchas capacidades que todavía no estamos usando. Es decir, que podríamos estar todavía más avanzado con nuestros dispositivos, los relojes o el Fitbit o lo que sea, ¿no? Y es mi sensación, es de decir, oye, que realmente aquí estamos tardando por tema de regulación, por tema de quizás de miedo del impacto, porque realmente los dispositivos ya saben lo que está pasando, ¿sabes? Sí y no. Yo creo, volvemos a lo que hablábamos antes de ser responsable. Entonces, por ejemplo, hay investigación que hará en distintos campos donde por el sonido de la tos Sí, intentan identificar qué tipo de problema puedes estar teniendo. Por el análisis de tu voz se puede empezar a detectar también determinadas patologías, un principio de ictus, en fin, que hay muchas cosas que se están investigando, pero están a un nivel todavía incipiente. Entonces, aunque ya ves que a lo mejor tienes resultados que son estadísticamente significativos y son muy prometedores, no es algo que puedas lanzar y decir, pues porque puedes generar alarma social, porque puedes generar situaciones que sean peor que no hacerlo, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas hay que hacer las cosas con buena letra. La investigación está avanzando. Obviamente la regulación algunas veces ayuda, algunas veces no ayuda. Pero sí que es cierto que es necesario llegar a un nivel de rendimiento necesario para que los beneficios de esa tecnología superen a los posibles daños colaterales que un fallo pueda causar. Entonces, como te decía antes, muchas veces dice, bueno, tengo una demo preciosa, una demo fantástica que me funciona espectacular y que es muy prometedora, pero si no deja de ser demo hasta que no lo convirtamos en producto, pues lo que significa es que falla o que las condiciones tienen que ser condiciones de laboratorio, con lo cual si lo hace fuera de determinadas condiciones, entonces le puede dar falsos positivos, o cual crea otra serie de problemas. En fin, que hay que ser científicos. Hay que ser científicos, comedidos, hacer las cosas bien, sin prisa, pero sin pausa. total. Oye, voy a volver a lo que hablábamos antes de la IA generativa y quizás más de modelos de lenguaje, ¿no? Todavía hay bastante alucinaciones, ¿no? Mira, hay un libro, no me quiero equivocar, pero Deep Medicine, ¿no? Que justamente habla de la inteligencia artificial en la salud de 2019. Y el otro día estaba preguntando información, ¿no? A uno de los modelos, para no nombrar, y, y me daba respuestas como si fuera realmente. O sea, yo le preguntaba, oye, explícame el libro, dime cuáles son los capítulos, los títulos, qué hay dentro del capítulo. Y a un momento dado digo, es que esto no corresponde con el libro. O sea, se me lo está inventando, ¿sabes? Pero tan bien que hasta lo podría creer. Lo que pasa es que como también tengo el libro en mi Kindle, ¿no? Estoy viendo que esto no corresponde, ¿no? Este tema de alucinaciones también es peligroso porque esto significa que los modelos te van a dar una información que parece cierta y que no lo es para nada, ¿no? ¿Cómo de difícil es de gestionar esto? Porque tú vienes justamente de este mundo, ¿no? ¿Cómo es de difícil realmente? Porque evidentemente, o sea, un usuario podría decir, oye, que tampoco es tan complicado, pero seguramente lo es, si no estaría resuelto. ¿Cómo es de difícil esto y cuánto tiempo tú crees que va a seguir pasando, ¿no? Donde nos dice cosas que en realidad no son ciertas. Bueno, esos son problemas, digamos, distintos de los problemas que tenía la IA no generativa. La IA no generativa cometía errores, pero errores de alguna manera que puedes tracear a por qué se comete determinado error.
En la IA generativa, la singularidad, digamos, de estas, lo que se llama alucinaciones, es que son verosímiles. Y entonces, parece que el objetivo del sistema en algunos casos, aunque no esté diseñado para ser así, no sea ese el objetivo, pues prefiere darte una información que no tiene, pero que es verosímil y tú te vas a creer, a darte a decirte que no tiene o que no sabe o darte otra cosa. Entonces, es parte, digamos, de la antropomorfización de cómo vemos determinados errores en determinadas aproximaciones tecnológicas. Decimos alucinaciones porque el sistema se está alucinando cosas que no existen, pero en definitiva lo que el sistema está haciendo es creando respuestas que te puedan ser útiles. Malentendidas como útiles porque no es lo que tú quieres, pero digamos intentando generar respuestas que estén alineadas con algo que pueda tener sentido. Entonces hay que diferenciar un poco el tipo de error. Entonces, claro, la naturaleza propia de cómo funcionan estas tecnologías hacen que tengamos un nivel de control limitado sobre cómo se producen estas generaciones. Entonces, ahora pues hay muchísima investigación que está tratando de ver, por ejemplo, cómo en los distintos pasos del preentrenamiento o el fine-tuning del modelo o el prompting del modelo, pues puede tener un impacto en las soluciones, las respuestas y los razonamientos, entre comillas, que te hace el modelo. Y mi equipo, uno de mis equipos en particular, está trabajando en temas de factualidad. ¿Qué es la factualidad? Pues precisamente eso, es asegurarse de que el agente o el modelo en particular con el que estás trabajando, pues las cosas que te digan sean verídicas, o sea, sean comprobables y puedas, de hecho, rastrear alguna fuente fidedigna de donde salga esta información. Es decir, que no sea algo que ha salido de la nada. Es decir, no, pues imagínate, el Everest mide 200.000 metros. Te dicen, no, perdona, mide 8.884 y la fuente es esta, ¿no? Entonces, pues de una fuente fidedigna que puede ser un diccionario académico o un blog de un tipo cualquiera que dice que el Everest mide 200.000 metros, pues te quedas con la fuente fidedigna y eso es factual. Pero claro, esos son ejemplos muy sencillos, ¿vale? Porque desde el punto de vista de incluso la búsqueda, ya teníamos solventado muchos de esos problemas. Los problemas vienen cuando ya generas escenarios mucho más complejos, donde no es solamente que la información sea correcta, sino que toda la información en un párrafo, que a veces son párrafos muy grandes, sea correcta y que sea completa, que ayude, que sea útil y que no tenga ningún sesgo en el enfoque. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar, porque es un ejemplo muy benigno, es el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Factualmente, en términos de factualidad, los dos son equivalentes. Sin embargo, yo ya estoy introduciendo ahí una parte positiva o negativa que puede tener un impacto en cómo se interpreta esa información. Y entonces, imagínate eso a mayores escalas. Entonces, la complejidad ahí es enorme porque cuanta más información incluyes en la respuesta, mayor es la probabilidad de que digas algo que no sea enteramente cierto. Entonces, la probabilidad de que digas cosas cortas te incrementa, digamos, la probabilidad de que sea todo cierto. Pero claro, el nivel de utilidad de algo tan corto que no tiene toda la información no es tanto. Entonces, a encontrar esos equilibrios hay que buscar los mecanismos. En fin, es un campo muy complejo, ¿no? Sí, no, totalmente, pero también y no pretendo que lo vamos a resolver, o sea, yo contigo, tú quizás, pero yo no creo, pero de cierta manera podrías decir, vale, pero el ejemplo que yo tomaba es un ejemplo de un libro y este libro se ha publicado y entonces hay información en Internet, ¿no? Además diría, es que Google seguramente es seguramente la empresa mejor posicionada para ir a buscar las fuentes al mismo tiempo que haces un chat, ¿no? Es decir, no solo te voy a generar contenido, sino que lo puedo chequear con la información que tengo de muchísima base de información. En el caso de un libro, o sea, es un poco sorprendente porque dices, mira, a ver, el libro existe, o lo tienes o no lo tienes, pero no me lo puedes inventar. Otra cosa es que me digas, no lo tengo, y te voy a explicar cosas que están relacionadas, ¿sabes lo que te quiero decir? De la misma manera que
el vaso está a medio vacío, a medio lleno, pues se puede también explicar. Es decir, hay dos visiones ahí y los dos son válidas. ¿O no? Porque, vamos a ver, es que cuando te pones a investigar es cada vez más complejo, ¿no? La parte de por qué un libro concreto pues, puedes cometer errores. Pero ya te digo, la forma que tienen esos modelos de funcionar, tú tienes una parte de preentrenamiento. En ese preentrenamiento puede que esté ese libro, puede que no esté ese libro, puede que haya versiones preliminares de ese libro. Correcto. Luego está la parte de fine tuning, que es lo que tú entrenas para hacer, digamos, que ese modelo se centre en un tipo específico de conocimiento. Y luego está el prompting con el contexto en el que tú introduces determinada información y quieres que te analice en el contexto de esa información, que es lo que estamos trabajando ahora nosotros con contextos de hasta 1 y 2 millones de tokens, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede poner tan complejo? Pues porque cuando tú haces una consulta al modelo, aunque sea sobre una fuente en particular, como tiene un preentrenamiento y otras fuentes adicionales, pues al final lo que hace es utilizar el conocimiento que tiene de la manera que entiende, estoy utilizando a propósito el lenguaje muy humano, es la mejor. Y es ahí donde está la investigación para poder controlar los modelos, para saber qué tipo de información accede, hasta dónde y cuál utiliza y cuál no. Entonces, como eso es la parte en la que estamos investigando, eso es el estado del arte, es relativamente difícil ceñirse única y exclusivamente al contexto de lo que tú introduces como pregunta, que puede ser en este caso el contexto del libro. Y es ahí donde estamos trabajando nosotros precisamente para que sea mucho mejor. Y de hecho, creo que Google es el único que ofrece contextos de hasta 1 millón y 2 millones de tokens, que te da pues una amplitud muy grande, ¿no? De hecho, hemos lanzado algunas herramientas, no recuerdo ahora mismo en qué modelo específicamente, en modelos de uso profesional, donde determinadas partes de las aserciones que hace el modelo se clasifican de acuerdo a si hemos encontrado una fuente fidedigna o no. De manera que tú puedas evaluar, dice, a ver, pues estas son en verdes, esto está todo muy claro, aquí un par de ellas en amarillas. Es decir, algo he encontrado, pero es posible que lo que te estoy diciendo no sea del todo cierto o tenga más variantes o algo así. Y hay algunas que están en rojas. Es decir, pues esto no hemos encontrado una fuente concreta, que puede ser que exista y sea cierto o puede ser que se lo haya inventado. Pero ya ahí te ayuda a decir, pues de todo lo que me ha dicho el modelo, me tengo que concentrar en lo que no esté verde y validar si es cierto o tener mi propia opinión o incluso darle feedback al modelo para que haya todavía una iteración posterior en la que consigas una mejor respuesta. Eso es lo que nos referíamos antes con entender cómo funcionan estos modelos, su nivel de rendimiento, hasta dónde pueden llegar y cómo utilizarlos pues de una manera que nos resulte útil para cualquier trabajo que estemos haciendo. Súper interesante. Mira, te propongo una cosa. Nosotros, como te decía, somos una escuela de formación y formamos en la IA generativa, ¿no? En varios modelos. Y hay unas preguntas que en los directos siempre me vienen, ¿no? Entonces te propongo de transmitir las preguntas de muchos profesionales en el mercado y a ver cuál es tu punto de vista. Si quieres hablar directamente de Gemini, lo puedes hacer, o si me quieres responder como más globalmente, pues también es válido, ¿no? Hemos hablado de las alucinaciones. La segunda cosa que muchas personas se preguntan es seguridad. ¿Yo puedo poner información confidencial o privilegiada en esos modelos? Digo, esos modelos. ¿O tengo que tener cuidado? Depende. Depende de qué modelo estés hablando, para qué uso y con qué restricciones, ¿no? Desde Google, por ejemplo, nos aseguramos muy bien de que cuando nuestros clientes contratan, digamos, los servicios específicos de Google, pues su información se mantenga segura en todo momento, no se comparta y no se utilice para reentrenar los modelos. Eso generó muchos problemas con otros proveedores en algún momento, precisamente porque se hizo de esa manera. Entonces, si trabajo en una empresa como Google, que pone muchísimo énfasis en los temas de seguridad, protección, privacidad, ciberseguridad y todo lo demás, pues la probabilidad que tengas problemas no es nunca nula, porque nunca se sabe, pero sí que es muy inferior, ¿no?
Ok. Hay que tener mucho cuidado con quién se trabaja. Total. Y seguramente esto es un tema de utilizar una solución enterprise o no, pero si yo utilizo Gemini como usuario más, tú dirías, oye, oriéntate más sobre una solución a medida enterprise o el Gemini que estás usando de base, vamos a decir, ¿no? Pues tiene las mismas reglas. Quizás te estoy haciendo preguntas muy, muy específicas, ¿eh? Sí. No, estoy intentando pensar un poco cómo contestar esas preguntas de una manera que sea, digamos, de acceso general, no para todo el mundo. Yo creo que lo principal para centrarnos en este tipo de tecnologías es entender cuál es la tecnología que se está utilizando, porque no todas las tecnologías son iguales, ¿vale? Entender quién está detrás de esa tecnología, porque las filosofías detrás de quiénes son los proveedores de esas tecnologías no son iguales. Están filosofías como las de Google, que son muy proteccionistas del usuario, de su privacidad, de sus datos y de todo, y te lo garantizan. Y luego está entender qué papel juegas tú con tu rol o con tu profesión dentro de lo que estás haciendo, ¿no? Y como los ejemplos que estábamos dando antes, es decir, si yo lo que quiero es seguir el resumen de un libro y sé que en algún capítulo me va a meter cosas que no existen, pues entonces tengo que ver, comparar, asegurarme que los capítulos que están bien, los validos están bien y luego centrarme en la parte en la que quizás no sea exactamente así y ver el valor. Pero claro, si luego tú te acostumbras a que, bueno, el 80% de lo que te da es bueno, el 20% no, pero eso es suficientemente bueno y ya vas de alguna manera asumiendo que un 20% de lo que haces no está bien y es aceptable, entonces hay, digamos, un efecto muy negativo en la calidad de lo que tú produces, porque ya está diciendo, bueno, pues lo voy a automatizar y voy a asumir que el 80% de rendimiento está bien, sabiendo que no es así, ¿no? Que en algunos casos ha pasado, porque la gente, pues por hacer las cosas más rápidas, hacerlas a menor coste, está lanzando cosas que no tienen ese nivel de calidad. Entonces hay un peligro ahí de un riesgo que es más humano que otra cosa, que es más de disciplina de las personas y los equipos que utilizan la inteligencia artificial de forma coherente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso es bueno educar en todos los sentidos, no solamente en cómo funciona la tecnología, sino en todos estos aspectos que te he mencionado antes. Sí, el tema de también estabas hablando que trabajáis sobre chequear los facts, ¿no? Es un tema súper interesante y seguramente primordial porque una de las cosas que genera mucho miedo, ¿no? Hoy en día sobre el uso de la inteligencia artificial es que puedes estar generando fake news, fake imágenes de manera muy fácil, ¿no? ¿Cómo de optimistas estás tú sobre el hecho que esto en el futuro seamos capaces de detectarlo rápidamente? ¿Sabes? Porque estamos viendo, y bueno, vosotros estáis ahora mismo justamente en las elecciones, ¿no? Pero que en el pasado se ha usado bastante información, en el pasado, en el presente, y que a mí lo que me da miedo, ¿sabes? Y que intento de sensibilizar mucho mis hijos adolescentes es, oye, cuidado de chequear las fuentes, lo que se te dice en redes sociales, lo que estás leyendo y lo que estás hasta viendo, ¿no? Y esto, de cierta manera, a mí me preocupa porque digo, es que con las herramientas potentes que estamos teniendo, o sea, realmente vamos a poder generar, o sea, podemos ya generar tanta información falsa que es preocupante, ¿no? Entonces, el hecho que tú me digas, estamos trabajando en esto, ya por defecto me genera como positivismo, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú esto? ¿Cómo vamos a ser capaces de limitar, o sea, de cierta manera de decir, oye, esto es verdad, esto no es verdad, y cómo de difícil es también de hacerlo? Bueno, ese es un problema, digamos, que tiene muchas dimensiones, tiene muchos aspectos que son relevantes, ¿no? Uno es la generación de fakes, ¿no? Y ahora con las tecnologías te permiten hacer algo que parece tan realista que no sabes distinguir entre un vídeo generado por la IA o un vídeo real.
que puede ser a lo mejor un vídeo creado con mala intención para desprestigiar a una persona concreta o a un grupo concreto o lo que sea. Entonces, desde Google, por ejemplo, una de las iniciativas que tenemos son crear las marcas de agua que te permiten que cualquier producción generada por la IA pues tenga unas marcas que no son visibles a simple vista, pero que bajo cualquier análisis se puede ver, que te diferencian un vídeo real, por ejemplo, una foto real, de un vídeo, una foto que sea generada por la IA. Entonces, marcar todas esas cosas y asegurarnos de que se diferencia lo real de lo generado, pues es un paso importante. Pero yo creo que fijándonos, digamos, en la evolución de la ciberseguridad, cuando tú hablas con un experto en ciberseguridad, lo que te dicen es que no hay nada, ningún sistema que sea al 100% seguro del todo. Que todo es una cuestión de tiempo y recursos. Entonces, su objetivo es hacer que entrar en un sistema o romperlo o hacer algo sea algo que tarde muchísimo tiempo y que requiera muchísimos recursos para que sea muy improbable que nadie sea capaz de hacerlo o que le merezca la pena hacerlo. Entonces yo creo que estamos en un escenario análogo en el que decir que todos estos temas van a ser perfectamente resueltos y que no va a haber ningún tipo de desinformación creo que no es probable. Creo que con las tecnologías es difícil tener nada perfecto, pero que vamos a llegar a puntos en los que va a haber pues, un sistema parecido a lo que pasa en la ciberseguridad, que es lo que estamos hablando. De manera que la tecnología avanza y avanza la probabilidad de hacer algo que pueda ser usado de mala forma, pero también avanzan las protecciones con respecto a eso, lo hace cada vez más difícil si lo puedes hacer de manera impune y que el grado de conocimiento y de recursos que necesites para hacerlo y que venza, digamos, los filtros que tenemos, pues sea cada vez más complicado. Entonces, yo creo que esa carrera con la tecnología siempre va a existir. Cada vez que creas una tecnología siempre están pues, los usos positivos y lo que quieres hacer, las protecciones para que no se hagan usos negativos de esa tecnología. Y luego están los listos que intentan pues, hackearlas y utilizarlas de mala manera saltándose las normas de seguridad. Creo que ese triángulo va a estar siempre ahí, pero obviamente utilizando la inteligencia artificial vamos a protegerlo de las maneras que podamos, ¿no? Y hasta ahora creo que se está haciendo un trabajo razonablemente bueno. Sí. Y también hay un tema, ¿no? que levanta muchas preguntas, que es al final la IA generativa ayuda a generar cada vez más contenido, ¿no? Y por otra parte, tenemos que elegir el contenido adecuado para los usuarios. Es decir, Google, y entiendo, Google tiene que dar una respuesta la mejor posible cuando alguien busca en Google sobre la información, pero los usuarios tienen herramientas que generan cada vez más contenido. Y una pregunta que sale a menudo es, oye, pero ¿cómo Google está analizando el tema de contenido generado por IA generativa? ¿Está penalizando? ¿No está penalizando? O sea, gente que quiere generar contenido y cada vez generamos más. ¿Cuál es la posición ahí? ¿Sabes? Bueno, yo obviamente no trabajo en el ranking de Google, entonces difícilmente te voy a decir cómo se penaliza o se deja de penalizar. Y no me esperaba el truco, ¿sabes? Porque imagino que si me lo das ahí ya lo petamos con el podcast. Pero más bien una visión, ¿sabes? Una visión sobre, oye, por una parte generamos herramientas que generan cada vez más contenido y por la otra, nosotros que tenemos que dar un contenido de valor al usuario que está buscando. Bueno, ese es el objetivo de Google, ¿no? Si ves en nuestra misión y nuestra visión sigue siendo la misma, ¿no? Poner a disposición del mundo entero toda la información de una manera que sea útil para todos. Entonces, esa es la raíz de todo. Sí, yo creo que una de las mejores cosas de Google es que ha sido siempre muy coherente con esa misión de ordenar la información del mundo y ponerla a disposición de todos de una manera, hacerla accesible, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial lo que nos da es una forma de hacer eso de una manera muchísimo más contextualizada y más avanzada. Pero la misión sigue siendo la misma. Entonces, todas esas herramientas, todos estos nuevos algoritmos, aproximaciones, incluso los experimentos que estamos haciendo de cómo presentar la información tienen un objetivo, que es darte a ti como usuario
toda la información que sea más útil para que tú tomes decisiones sobre qué es lo que te crees, cómo te lo crees y todo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues en función de las herramientas que tenemos y demás, cada vez va evolucionando más. Ahora tenemos el AI Overview, que está teniendo muy buena acogida en muchísimos países. ¿Por qué? Pues porque te hace una especie de resumen de los contenidos, de los enlaces principales, y eso hace pues que de una manera más rápida tengas una mejor información sobre lo que ibas buscando, ¿no? Va más centrado en el usuario que busca que en los proveedores de servicios que están proporcionando los enlaces, ¿no? Siempre favoreciendo al usuario final. Y esto va evolucionando, pero va evolucionando, en mi opinión, de una manera muy positiva, porque cuando la misión de la empresa sigue fija en dar acceso democratizable a la información de la manera más eficiente, al final vas probando cosas, pero lo que vas haciendo es siempre en beneficio del usuario. Por lo menos es lo que intentas, lo vas testando, no siempre sale bien, entonces das un paso atrás y testas otra cosa, pero creo que eso es lo más importante. Y luego, si hay algo que no funciona o algo que no es ideal, pues hay formas de dar feedback también a la organización para que se optimice o se haga de otra manera. Pero yo creo que más allá de decir cómo se hace, cuál es la receta mágica de esto, que es complicado, es más cuál es el objetivo. Y el objetivo es dar la máxima información que sea más útil, de la manera más ágil a los usuarios y de una manera muy democratizada para que todo el mundo tenga acceso. Yo creo que eso es lo principal. Ok. Estábamos hablando de cómo la IA en general está intentando tener un impacto positivo, ¿no? en la sociedad y es verdad que a mí me interesaría que lo hemos visto en el tema de la salud. Seguramente, como tú estás en parte de investigación, hay cosas que ves que van a aportar un valor en el futuro, ¿no? Y que nos puedes contar, ¿no? Porque yo tengo de nuevo, tengo una sensación que hay una gran parte de la población, y fíjate lo que te voy a decir, es sorprendente de los estudios que estamos haciendo y de los alumnos que estamos viendo en la escuela, pues hay un miedo mucho más cerca de los jóvenes que de una franja de la población que ya ha pasado, ¿no? Que tiene ya una cierta edad. Es decir, veo muchos jóvenes que tienen una resistencia y yo intento de explicarlo como un miedo a qué va a pasar con mi trabajo en el futuro. Y me gustaría también que hablemos de la parte optimista, ¿no? De qué todo esto va a traer como riqueza económica que sirve a toda la sociedad, ¿no? O sea, seguramente tú tienes puntos de vista aquí interesantes. Pues mira, yo te comentaba antes de que entráramos a hacer el podcast que mi visión es sobre todo muy positiva. Muy positiva porque, aunque hay riesgos y demás, si hacemos las cosas bien, la inteligencia artificial es una oportunidad para dar un salto significativo hacia adelante para una sociedad mejor, para ser mejores humanos, para ser mejores sociedades, para hacer las cosas de una forma pues más de acuerdo a nuestros propios principios. Muchas de las cosas que salen a la luz cuando hablamos de inteligencia artificial tiene, por ejemplo, que ver con el tema de los sesgos. Que no hemos hablado. El sesgo, sí, el sesgo es algo importante, es algo que tenemos que tratar, pero mucha gente dice o confunde, digamos, ¿de dónde viene el sesgo? Es que la inteligencia artificial lo que hace es generar más sesgos. No, perdona, la inteligencia artificial es una especie de espejo que refleja los sesgos que nuestros datos y nuestros comportamientos generan. Entonces, es como una herramienta de diagnosis. Si no tuviéramos la inteligencia artificial, muchos de estos sesgos pasarían desapercibidos. No seríamos ni siquiera conscientes de que estos sesgos están embebidos en nuestros comportamientos. Entonces, el primer paso para arreglar un problema es detectarlo y aceptar que tienes un problema. ¿Y ejemplos que a ti te parecen significativos? Pues, por ejemplo, cuando hemos intentado utilizar la inteligencia artificial hace años, un test, un experimento que hizo Amazon, por ejemplo, donde intentaba utilizar la inteligencia artificial para quitar el sesgo en las contrataciones.
Entonces, crearon un algoritmo, hicieron una serie de cosas y luego se dieron cuenta que, digamos, el algoritmo que habían creado estaba sesgado totalmente en contra de contratar mujeres. Ellos lo hicieron con la intención de quitarle el sesgo y se encontraron que lo que habían generado estaba súper sesgado y que de hecho no iban a contratar. Si dejaban el algoritmo suelto no contratarían ninguna mujer. Entonces, no eran conscientes de que los datos que estaban utilizando para hacer eso estaban tan sesgados. Por supuesto, es un experimento fallido, ¿no? Es decir, bueno, voy a intentar hacer algo que no tenga sesgo, pero que si no lo hubieras hecho, no serías consciente del nivel de profundidad de sesgo que tienes y dónde está embebido ese sesgo, que está mucho más allá de lo que tú puedes identificar con el ojo humano en una primera parte superficial. Entonces, eso es, yo lo veo como una herramienta de diagnosis. Es decir, ¿no? Es que, mira, ese sesgo en las decisiones profesionales a determinados niveles y demás está tan embebido en la forma de hacer las cosas que no es simplemente ver si eres mujer o eres hombre, sino que hay muchos más datos que te empujan en esa dirección, ¿no? Ese es un ejemplo. Comportamientos, por ejemplo, que puedan ser racistas o no, ¿no? Tú dices, bueno, pues a lo mejor no existe, pero luego te das cuenta de que generas un algoritmo que de manera regular saca o imágenes o descripciones que a lo mejor puedan ser consideradas que no son apropiadas de cara a las normas socioculturales que hemos desarrollado sobre todo en la última década, ¿no? Porque las cosas van evolucionando, lo que antes era permisible ahora ya no. Entonces te das cuenta de que hay muchas cosas que son un fundamento de cómo estás entrenando los modelos, pero que han evolucionado de una manera que ya ciertos comportamientos no son aceptables en la sociedad de hoy. Y eso es difícil detectarlo si no tienes una herramienta que lo traiga a la superficie. Entonces, ¿por qué te estoy contando estas cosas? Porque me parece un ejemplo fundamental de cómo la inteligencia artificial es una herramienta. No es el fin de lo que estamos haciendo. La IA no es nuestro objetivo. Es la herramienta que estamos utilizando para alcanzar objetivos que tenemos que definir juntos como sociedad. Pero ¿cómo vamos a alcanzar un objetivo si no lo definimos? ¿Y cómo vamos a definir ese objetivo si las personas en general, los distintos grupos sociales de los que se compone nuestra sociedad, no entienden la terminología de lo que estamos hablando, ni hacia dónde vamos y por qué vamos? Entonces, primero, en mi opinión, hay que educar. Hay que educar. Hay que educar en los conceptos generales de la sociedad, de quiénes somos, de a dónde vamos y demás. Hay que educar con respecto a la tecnología, lo que eso representa y demás. Y luego encontrar formas de avanzar hacia objetivos comunes en los que nos pongamos de acuerdo que mejoren la sociedad en la dirección en la que nos gustaría mejorarla. Pero siempre entendiendo que la inteligencia artificial no es ni buena ni mala. Es una herramienta que nos permite hacer más con menos. Y mientras no se entienda eso y no se entienda como los sesgos no vienen de la IA, sino que vienen de los datos que generamos los humanos, y la IA lo que hace es sacarlos a la superficie y lo que hagamos con eso es lo que determina si va a ser bueno o malo, ¿no? Mientras no entendamos ese concepto, pues va a ser más difícil avanzar. Yo estoy convencida de que lo vamos a asimilar como sociedad muy pronto. Tú le dices, eres muy optimista y me parece muy bien porque necesitamos esto. Porque hay gente como tú que está haciendo ese trabajo, está haciendo un trabajo de diseminación, de publicación, de educar a la gente. Hay muchísima gente que te escucha, invitas a mucha gente a dar explicaciones y eso abre la puerta a que más gente se vaya dando cuenta de cómo funcionan estas cosas. Así que sí. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Necesitamos muchos que hagan ese tipo de cosas. Gracias. No, la verdad es que también pienso que estamos viviendo seguramente un cambio tecnológico tan fuerte que es importante también que las personas sean conscientes de que necesitan entender esto, ¿sabes? Necesitan probar que al final es abrir una herramienta, ¿no? Y que puede haber como una limitación de decir, ostras, la inteligencia artificial es para la gente técnica. Evidentemente que hay gente muy técnica detrás, pero la gran oportunidad que tenemos es que cualquier persona puede crear una cuenta
en Gemini y empezar, ¿sabes? Y eso es fantástico, es increíble de tener una tecnología tan potente, ¿no? Disponible para generar texto y generar imágenes, entender lo que va a pasar, porque yo creo que nuestra misión a todos que estamos en esos campos es de explicar a cualquier persona que sí se puede beneficiar y que evidentemente hay retos y riesgos, pero que la única manera de intentar, de entender esos retos y riesgos es que también lo estés usando, ¿no? Tú mismo, porque si no lo usas, no vas a poder entender lo que está pasando, ¿no? También te voy a decir una cosa que veo muy positiva a través de las personas que formamos, es que veo de nuevo personas que por tema de tecnología estaban, o sea, a ver cómo te lo explico, veo muchas personas que tienen hijos y que ya están como desactualizados con las herramientas, ¿no? Y que cuando empiezan a tocar con la IA generativa están consiguiendo hacer cosas molonas, ¿no? Un texto, un poema, una música, una imagen potente. Y esto reconecta en las familias, los adolescentes, ¿no? Con las personas que estaban como un poco fuera al nivel tecnológico y que ya de nuevo son capaces de enseñar cosas chulas que están haciendo y hay como una reconexión de, oye, explícame cómo has conseguido hacer esto porque me interesa, ¿no? También creo que ahí, pues es una consecuencia, vamos a decir, pero muy positiva, que escucho mucho actualmente y decir, oye, que yo he conseguido hacer una música y mi hijo ha flipado y ya hemos hablado de esto, ¿no? También es algo súper positivo cuando tienes superpoderes, porque creo que la IA generativa nos está dando superpoderes, pues de cierta manera, pues te ayuda a reconectar, a compartir, a conversar también en las empresas, ¿no? Entonces, claro, vosotros en Google estáis en una empresa de tecnología muy avanzada, pero es interesante de ver este impacto en la sociedad también, ¿no? De ver que hay gente que se empodera. Yo veo gente que me dicen, mira, gracias a la IA generativa y a aprender y a saber hacer prompting y conseguir hacer cosas que nunca hubiera pensado que podía hacer, pues me siento empoderado en el mercado laboral. Efectivamente, y eso creo que lo has expresado de una manera perfecta. El objetivo de muchas de estas tecnologías era precisamente hacer que con lenguaje natural, que es el que manejamos todos en nuestro día a día, tú tengas acceso a un nivel de configuración o de creación con estas herramientas que solamente tendrías si fueras un programador, si fueras alguien especializado que habla un lenguaje especializado y que puede configurar las cosas de una manera concreta. Ahora eso lo que hace es remover esas capas de complejidad y dar acceso a las personas normales que hablen un idioma a programar con ese idioma, simplemente expresando en lenguaje natural qué es lo que quieren. Y eso ha sido un objetivo durante muchísimos años. Todos los que hemos trabajado en el procesamiento del lenguaje natural durante estas décadas, pues el objetivo primordial era conseguir que las máquinas entendieran lo que queríamos decir y hicieran las cosas de la manera que las queríamos y demás. Y ahora estamos alcanzando unas cotas de rendimiento que son súper interesantes. Todavía, yo diría que todavía nos queda mucho por hacer, que son resultados muy prometedores y son la inteligencia artificial ya de por sí, el estado de madurez que hemos alcanzado es muy útil para hacer muchas cosas, pero todavía nos queda mucho campo por recorrer, quedan cosas muy emocionantes por ver. Ya, efectivamente. Oye, vi un producto de Google que me impresionó muchísimo hace poco tiempo y que enseño, que es la posibilidad de recoger información y de generar un podcast entre dos personas. Notebook LM. ¿Perdón? Se Sí. llama Notebook LM. Exacto, Notebook LM. Oye, impresionante, ¿no? Yo digo a la audiencia de probarlo, porque yo hice un ejemplo con un amigo mío que le dije, oye, te has perdido un podcast donde hablan de tu empresa, cogiendo el enlace ¿sabes? De sus valores y de donde hablaban de ellos. Y esto generó 10 minutos de conversaciones entre dos personas, pero es alucinante el nivel de acabado de lo que transmiten estas voces, ¿no? Pocas personas son capaces de decir que es la inteligencia artificial que está detrás. Increíble este ejemplo. A mí me encanta, yo creo que es una de las herramientas más, no solamente útil, sino impresionante. De hecho, creo que la han metido en la lista Forbes de las 100 invenciones más impresionantes del 2024
que ya es mucho decir, porque han pasado tantas cosas que no, es una herramienta. Yo animo a todo el mundo a jugar con ella, a verla, a utilizarla y a generar podcasts súper divertidos. De hecho, le estaba recomendando a una persona con la que estaba hablando el otro día el utilizarla para cuando tienes información que es muy tediosa de leer, ¿no? Por ejemplo, tienes que leer muchísimos artículos y tienes que leer mucho, pues la metes, te hace un podcast y como que en el podcast la vas escuchando y te vas quedando con los puntos principales de lo que esté embebido en esa publicación. Y es una manera muy divertida y muy, muy fácil de acceder a información. Sí. No, a mí me encanta, creo que ha sido una idea fantástica. Total. ¿Hay otras herramientas que estás usando tú que dirías, oye, te recomiendo tal o tal? Pues sí. Lo que pasa es que, como yo trabajo en investigación, algunas de ellas no han salido todavía. Yo estoy ahora muy emocionada con una herramienta que estoy utilizando internamente para hacer cuestiones de investigación, pero voy a hacer como en el 1, 2, 3 antiguo. Hasta ahí puedo contar. Los que veían el 1, 2, 3 de pequeñitos sabían, y hasta aquí puedo contar. Les sonará quizás. Oye, ¿tendremos una inteligencia artificial que sea el CEO de una empresa dentro de poco? Ya ha habido alguna empresa que ha hecho eso. Sí. Pero ¿cómo fuera de anunciar esto para generar buzz, ¿cómo de factible lo ves? Yo no creo que a corto plazo eso sea factible. Un co-CEO, por ejemplo, un co-CEO en el sentido de que sea una herramienta como un copilot o como un co-investigador o como un co-profesor. Es decir, una herramienta de inteligencia artificial que está programada y diseñada para acompañar a un CEO humano, eso sí lo veo muy plausible. Pero un CEO solo que sea virtual, yo no lo haría. Yo no lo haría porque dirigir una empresa no es solamente ver los números, es ver a las personas, ver a los equipos, hay muchas cosas, aspectos fundamentales de la cultura de una empresa y de las empresas que componen, las personas que componen esa empresa. Yeah. Entonces, ahí creo que es fundamental que haya humanos involucrados. Oye, Pilar, en tu LinkedIn he visto una de tus quotes favoritas que es If your dreams do not scare you, they are not big enough. Bueno, con mi acento francés, como puedes ver. ¿Cómo te lo has llevado tú esto? Yo creo que es una forma de ver lo que mucha gente dice, que siempre tienes que estar fuera de tu zona de confort, ¿no? Y eso es lo que dice ese quote, ¿no? Es si tus sueños son algo que no te hace sentir incómodo porque no es difícil llegar a ellos, entonces te estás quedando pequeño, ¿no? Entonces tienes mucho más que a lo que aspirar, ¿no? Es una forma de intentar pensar en grande. Yo creo, hay otro dicho, que a mí también me gusta mucho, que es muchas veces la gente no tiene poder porque no sabe que lo tiene, o no utiliza el poder porque no sabe que lo tiene, ¿no? Entonces, creo que muchas sociedades, y en particular sociedades como la española, sociedades latinas y demás, tenemos una especie de humildad malentendida. En el que parece que no es algo que hiciéramos nosotros somos capaces. Yo voy a cambiar el mundo, no, será otro que nazca en Estados Unidos o que nazca en algún sitio así que tenga más caché, ¿no? ¿Voy a ser yo capaz de crear algo que tenga un impacto a nivel global? No seré yo, no será mi empresa. Yo, modestamente, pues llegaré a algo, haré un poquito y ya. Entonces, muchas veces no sabemos que podemos, entonces no soñamos lo suficientemente grande. Yo creo que hay que romper esa barrera. La ambición desmedida, por supuesto, es muy negativa, pero una ambición sana de decir, ¿por qué no yo? Si otro puede, ¿por qué no yo? Quizás suene la flauta y al final hacer este tipo de cosas no es solamente una cuestión de talento, es una cuestión de trabajo duro, de sacrificio, de perseverancia y un poquito de fortuna también, ¿no? Sí,
Sí. ¿Quién? Pero creo que tú eres un ejemplo, ¿eh? Eres un ejemplo muy inspirador para esto. Muchas gracias. Yo modestamente pues creo que soy una personita normal que ha Pues trabajado. ves, es interesante porque lo que acabas de decir es modestamente, ¿no? A ver, has creado una empresa, la has vendido, te has ido a Silicon Valley, has trabajado en empresas que son gigantes, conocido por fichar a talentos, o sea, estás en un mundo súper competitivo, o sea, de verdad, o sea, no es modestamente, o sea, tu trayectoria es impresionante. Pues te lo agradezco. A mí lo que me gusta decir a partir de ahí es que yo soy una persona muy normal y la razón por la que he conseguido hacer esto no es porque tenga un IQ, ¿no? Desmesurado y sea súper inteligente como Einstein ni nada de eso. Ha sido más trabajo, capacidad de riesgo, perseverancia, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? No porque yo sea especial, sino porque es el precio que hay que pagar para llegar a determinados sitios. Entonces, muchas veces, si tú quieres llegar a algo, ¿qué precio tienes que pagar? Tienes que pagar el sacrificio, el trabajo que tienes que hacer. Y a mí me gusta mucho hablar de mi hermana Beatriz Manchón, que ha sido olímpica muchas veces y que ha tenido otro tipo de carrera de éxito muy diferente a la mía, pero que si vas a lo principal de todo esto es la disciplina, la capacidad de sacrificio y el trabajo duro, la perseverancia. Entonces, para convertirte en campeona del mundo, ¿qué necesitas? Pues salir a entrenar de 6 y 8 horas al día durante muchos años, llueve, truene, haga frío, nieve o lo que sea, te encuentres bien o te encuentres mal, y hacerlo y hacerlo y hacerlo y seguir intentándolo. Entonces, yo creo que es importante que la gente entienda que el potencial lo tiene la mayoría de la gente. El potencial de hacer algo diferente, de hacer algo grande, de hacer algo de impacto, lo tiene la mayoría de la gente. La cuestión es si lo cultivan y mantienen ahí, perseveran en ese objetivo, ¿no? Sí, me encanta lo que estás diciendo. Vaya dos cracks de hermanas, ¿no? Cada una en su campo. Esa familia. Siempre tengo una pregunta al final que me gusta tener respuesta porque siempre son distintas, ¿no? Pero ¿cuál es el éxito para ti? Yo creo que el éxito viene en encontrar el significado a lo que haces, en encontrar que tu vida tiene sentido y que estás contribuyendo en las cosas que a ti te importan. En esas cosas muchas veces puede ser la familia, es decir, que a ti lo que más te importe sea tu familia y los tuyos, y puedes tener mucho éxito pues, haciendo una familia feliz y dedicándote simplemente a tu círculo más cercano. Y hay otras veces que no solamente quieres hacer eso, sino que quieres tener un impacto en un aspecto específico que te interesa más. Entonces, creo que es una cosa muy personal. Creo que no es necesariamente fama, dinero, prestigio o algo así. Creo que es más encontrar lo que te llena, lo que le da sentido a tu vida. Y esa veces puede ser un trabajo, puede ser algo de voluntariado, puede ser el impacto en la vida de los que tienes más cerca, puede ser el impacto en un billón de personas que viven a miles de kilómetros tuyos, o puede ser en crear un unicornio que va a crear una tecnología que va a cambiar cómo hacemos algo en concreto. Entonces, hay muchas formas de ver el éxito en la vida. Ya, totalmente. Oye, Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer charlar contigo, de verdad. Y estoy seguro que a la audiencia le va a encantar. Pues muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Ha sido un verdadero placer aquí charlar contigo. Y nada, seguiremos en contacto. Esto espero, yo encantado de invitarte a dar una charla en nuestra escuela, Pilar, que lo sepas. Muchísimas gracias, un placer, Jean-Noël. Chao.